Confiamos en el Señor. Aleluya. Bueno, ¿qué tal? Acá estamos desde Cosquín, Argentina, la provincia de Córdoba. Tomás está allá en República Dominicana. Y bueno, hoy vamos con Carolina a traer la palabra de Dios, la va a traer ella, y nos habla de la brevedad de la vida. La brevedad de la vida. Un tema interesante, está en capítulo 6 de Génesis. Así que, adelante Carolina. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Saludamos a todos los que nos puedan escuchar en algún momento. Sí, bueno, estamos estudiando Génesis en los días de semana, los cuales están invitados a participar. Y vamos sacando temas, nos vamos turnando, sacando temas de lo que vamos escudriñando los días de semana. Y bueno, yo elegí este tema que me pareció muy interesante, que meditemos en esta tarde, sobre la brevedad de la vida. La vida es breve, ¿no? Realmente. Se va volando, decimos, ¿no? Como decimos en Argentina, se vuela. Y vamos a estar viendo los pasajes que hablan sobre eso y cómo vivir esta vida, que es breve, pero que hay que vivirla, ¿no? ¿Cómo vivirla? Bueno, vamos a ir a Génesis 6:3. Tomás, ¿puedes leer el versículo 3? Un poco de ruido ahí afuera, pero que me escuchen bien. Sí. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo cuando estudiamos Génesis que bueno, al principio los seres humanos, vamos a decir, porque cuando decimos hombre, la Biblia hombre, ¿cierto? Es también la mujer, es todo. Entonces vamos a decir ser humano. Vivía mucho en un comienzo. Estábamos estudiando, ¿no? Matusalén, que vivió como casi 1000 años, ¿no? 800, sí, 900 años y pico. Claro, entonces en un comienzo vivía muchísimos años. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la maldad fue aumentando, ¿no? Y entonces Dios dijo, no, voy a cortar, ya es mucho, es mucho, realmente. Entonces ahí empezaron, ¿no? A hacer los días, en este caso 120 años, pero sabemos que hoy en día es muy difícil llegar, porque a 120 años, ¿no? Hay pocos casos, ¿no? Que llegan a 100 y algo, ¿no? Pero 120 prácticamente nadie llega en este tiempo. Que yo pienso que se fue acortando porque también por el pecado mismo, ¿cierto? Que se va cada vez, ¿no? La gente vive a pesar de todos los avances que sabemos que a veces también van en contra, ¿no? De la misma salud, porque por un lado ayuda, pero por otro lado no. Entonces, a pesar de eso, vemos que es corto, ¿cierto? La vida. La vida del ser humano es corta, 70, 80, 90, sí, algunos llegan a 100 años, pero vemos que es corto. En un principio vivían más, y Dios cuando nos creó para que vivamos para siempre, ¿cierto? Pero a raíz del pecado entró la muerte y vemos entonces hoy todo lo que vemos hoy, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver algunos versículos. A ver, Génesis 47, 9. Y vos, Tomás, podés buscar 1 Samuel 2:6. Y yo busco Hechos. Hechos 17. Bueno, yo lo tengo. Génesis 47:9. Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Bueno, ahí decía 130, ¿no? 130. Ahí Jacob.
porque fue descendiendo, ¿no? Y dice que no fueron, que otros vivieron más que él, ¿cierto? Bueno, yo más que nada quería centrarme en eso, ¿no? De que pocos, dice ya, pocos, ¿no? A lo que era, poco, ¿no? Y 1 Samuel 2:6. Primera de Samuel 2:6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ahí está, amén. Él es el que da vida y él es el que dice, que pone. Cuando dice mata, ¿qué quiere decir eso? De que él pone, ¿no?, un límite a nuestra vida. Él es el que decide cuando vamos a morir. Por eso decimos, la vida está en la mano de Dios. Hasta donde Dios dice, por eso dice, da vida y mata, ¿no? Bien. Hechos 17, 25 al 26, lo voy a leer yo, dice: ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lindo pasaje este, ¿no? Él es el que da, dice, vida y aliento a todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho el linaje, dice. Y ha puesto, ¿no?, prefijado el orden y los límites. Él ha puesto un límite. Bien. Bueno, eso eran algunos pasajes que quería ver para una introducción. Y ahora vamos a empezar a ver algunas cosas que dice la Biblia de la vida. Y dice que la vida es como una sombra. Una sombra. Por ejemplo, todos tenemos una sombra ahí. Uno va caminando y tiene una sombra, pero se mueve y se va, ¿cierto? Va pasando. Bueno, vamos a buscar. A ver, Tomás, ¿podés buscar Primera de Crónica 29:15 y vos andas buscando Job 7:6? Job 7:6. Primera de Crónicas 29, versículo 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Ahí está, amén. ¿Qué dice Tomás ese pasaje? ¿Qué? ¿Nuestra vida como una? Que no dura. Claro. Sombra. Porque viste que la sombra uno la ve y después ya, ¿no? Es una sombra. Dice la vida como una sombra. Bien. Después dice veloz. Omar. Job 7:6. Mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. Veloz. Bueno, ahí Job estaba bastante, ¿no? Estaba muy enfermo. Estaba pasando, ¿no? Pero es verdad que es veloz. Uno dice, ¿no?, cuando te das cuenta, ya pasaron cuántos días, ¿no? Cuántos tiempos, ¿no? Es como que realmente uno se da cuenta que parece que fue ayer ciertas cosas, ¿no? Es veloz, sí. Es veloz realmente la vida. Pasa muy rápido. Y de corto tiempo, también dice, vamos a ver ahora Salmo 39, 5 y 6. Dice: he aquí diste a mi día término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Dice: he aquí diste a mi día término corto. Es corto realmente. Y bueno, y vemos realmente que es así, que la vida es como una sombra, que es veloz, que pasa rápido, y que es corta. También dice la Biblia que es como neblina. ¿Saben? No sé cómo dicen allá, Tomás, neblina. ¿Le dicen así? ¿A la neblina? O sea, eso que sale a la mañana. Aquí casi no se ve mucho, pero sí, creo que le dicen también neblina. Neblina. Pero casi no aparece. Claro. ¿Qué es la neblina, más? Es como una nube muy baja, pero no es una nube en sí, pero es un efecto que se hace por
cuando amanece, ¿no es cierto? Un fenómeno climático, ¿no? Cuando amanece, la presión atmosférica, la humedad que hay, entonces se hace todo como una nube, como si uno anduviera en una nube, pero baja. Entonces se ve menos, uno ve menos. Acá, por ejemplo, te dicen, la visibilidad está a 15 kilómetros cuando la mejor visibilidad, y después te dicen a 10, a 5 kilómetros, o sea que se va reduciendo por el tema de eso, de la nube esa que parece que es como una nube que no te deja... Claro, pero bien. Dura poco normalmente. Sí, dura poco. Dura poco y después sale y se va. Sí. Bueno, entonces así también lo compara la Biblia, como una neblina. A ver, buscamos Santiago 4:14. Y cuando estás buscando Job, Tomás Job 7:16, en este caso. ¿Quién empieza? Vos, bueno. La que yo busco, sí, así. Salmo, Cantares. Ahí. Bueno. Santiago 4:14. Uh-huh. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahí está, bueno, ahí dice vapor, uh-huh. Pero vapor. La otra versión dice neblina, uh-huh. Entonces ahí lo ilustra bien. Entonces, bueno, vemos ahí entonces que la vida es como una sombra, es veloz, de término corto, como una neblina que como uno lo ve y ya se fue. Ahora, esta vida, ¿cierto? Para muchos es como que pesa, ¿no? Como que muchos no quieren esta vida, ¿no? Hay como por momentos, ¿cierto? Que no queremos vivir acá, ¿no? Por todo lo que pasa, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque Job tuvo esos momentos, ¿cierto? A ver, Tomás, ¿puedes buscar? Sí, Job 7:16. Eso parece que es Job hablando. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. Contá un poquito, Tomás. ¿Por qué te pensaba que Job decía eso en ese momento, no? Bueno, a Job había pasado ya muchas cosas. Toda la familia había perecido, menos la mujer. Todos los hijos habían perecido, todos sus bienes, todos sus ganados. Y entonces también su salud fue afectada, con llagas, úlceras. Y estaba que no podía caminar y tenía que estar rascándose. Uh-huh. Entonces ya él estaba en una situación de que se quería morir ya. Porque estaba muy deprimido, no tenía ya nada por qué seguir viviendo. Y estaba así, sus días son una vanidad. Todo lo que había vivido antes ya lo veía como nada, porque lo había perdido todo y estaba desconsolado, como quien dice. Claro, exacto, por eso él habló así. Ahora, ese sentimiento, hoy muchas personas lo pueden tener, ¿cierto? Y nosotros mismos en algún momento de nuestra vida podemos llegar a sentir eso, ¿cierto? Pero vamos a ver después que en Cristo Él quiere sacar ese sentimiento, pero que es verdad que lo podemos sentir, ¿no? Y vivir. Y Eclesiastés 2:17, que también lo escribió Salomón, que habla mucho de todo esto de la vanidad, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y bien, esto en parte es verdad que todo lo que se hace, todo lo que uno trabaja, ¿no? Porque habla, ¿no? De eso, ¿no? Que trabaja y que todo como es como monótono, ¿viste? ¿No? Parte es verdad, ¿cierto? Que es así, es la vida en esta tierra, ¿no? Y que vemos que muchas veces las personas o nosotros mismos podemos caer en afanes, ¿cierto? En vivir, hay que trabajar, ¿no? Todo eso, y como que todo eso, si uno deja que todo eso absorba la vida de uno, ¿no? Hace que la vida, esta vida realmente sea así, ¿no? En parte es así, pero Cristo quiere que vivamos la vida de otra manera, ¿no? Porque acá Salomón, sabemos cómo estaba Salomón, ¿no? Saben que él veía todo, ¿no? Era como una mirada, cuando a veces Dios no está realmente, ¿cierto? También en nuestra vida, como debe ser.
Entonces hace que esta vida sea, pero Cristo puede cambiar eso. Entonces para aquellos que están pasando momentos difíciles, para aquellos que están cansados de esta vida, que sepan que en Cristo, para Cristo la vida nuestra es preciosa y tiene un propósito en esta tierra, que no estamos acá para respirar nada más y pasar, sobrevivirla, sino que Dios, por algo Dios permitió que naciéramos, que estuviéramos en este mundo, y que para Él, nosotros, nuestra vida es preciosa, nuestra vida vale para el Señor, ¿cierto? Entonces, vamos a leer unos pasajes. Podés buscar, Tomás, Mateo 6:25, y ya que está ahí, el 10:31, ya que está de tonel. Ando buscando para ir adelantando. Segundo Timoteo 1. Mateo 6:25 dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. Amén. Bueno, ahí, ¿qué nos está diciendo Tomás? Que no debemos afanarnos, que la vida nuestra, a ver, contanos un poquito, que estuvimos hablando de eso, ¿te acordás? Sí, está el video por ahí, en el canal Sí. de pasajes. No sé si fue Omar que le tocó esa parte, pero no me acuerdo. Sí. En fin. De que no hay que afanarse, ¿no? Sí, no hay que afanarse, porque es más importante buscar a Dios, estar en comunión con Dios, dedicarse a la vida al Señor, que está buscando cosas materiales, porque dice más adelante, o no sé si ahí mismo, los gentiles buscan eso, los paganos, los que no conocen a Dios, están atrás de esas cosas. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que estar mirando las cosas de arriba de Dios, y Él nos suplirá las cosas que necesitemos. Entonces no hay por qué estar con la vida afanada. La vida no es para estar afanándose. Entonces, esa enseñanza del Señor hay que tenerla siempre en la mente para que no nos agarre ese afán que el mundo nos quiere meter a veces. Claro. Y que hace tanto mal, que hace tanto mal ese afán, porque es verdad que necesitamos, ¿cierto? El alimento, necesitamos el vestido, pero Jesús quiere que no solamente estemos contentos con eso, no que estemos afanosos buscando más y más y más, como hace este mundo, ¿no? Hay que ocuparse de las cosas básicas, ¿cierto? De tener, pero no es estar en ese afán, en esa ambición. Bien, ¿y el 10:31? Mateo 10:31. Bueno, dice el Señor Jesús: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Claro, ahí también hablando, ¿no? Un poco, nosotros valemos. Para Dios nuestra vida es preciosa, para Dios nuestra vida tiene un propósito, entonces debemos ver la vida desde como lo ve Cristo, y aunque por momentos puede sentirnos así como veíamos antes, monótono y todo eso, ¿no? Y que tiene esta vida, tenemos que vivir la vida desde el punto de vista de Cristo, para Él. Ahora, un día, ¿cierto? ¿Por qué es corta la vida? Porque un momento llega la muerte, ¿cierto? Entonces llega la muerte y nuestra vida termina, nuestra vida física. Ahora, un día la muerte será abolida. Un día, ya otra vez vamos a volver a como estábamos. Ahora vamos a ver, después depende de la decisión que tomemos acá, dónde vamos a estar, ¿cierto? Pero, un día la muerte va a ser abolida. Y vamos a ver ese 2 Timoteo. 2 Timoteo 1:10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Qué dice más? ¿Que quitó? ¿Qué? La abolió, o sea que la muerte tenía su condena para todos los seres humanos, pero ahora el Cristo, al morir por nosotros en la cruz, resucitar, la abolió, o sea, ya no corre más la muerte eterna, como para quien dice,
para los que han creído en Cristo. Si creemos en Cristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, Él ya no está la muerte eterna para nosotros. Por eso sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio ¿de qué? Del Evangelio. Claro. Del Evangelio, de las buenas noticias. Sí, si bien es la muerte, ¿cierto? Eterna también es la que estamos hablando que Él venció la muerte físicamente, entonces también la muerte, que es el enemigo nuestro también, ha sido vencido, ¿cierto? Sí. Entonces, entró la muerte, porque Dios nos creó para que no muramos, ¿no? Pero al entrar el pecado, entró la muerte física también, más allá de que la muerte espiritual, que son dos cosas en la vida, ¿no? Pero Él al morir, en la cruz y resucitar, porque si Él no hubiese resucitado, y hoy vamos a estar recordando eso, no ves, la muerte hubiese seguido, y Él venció la muerte. Entonces esa es nuestra esperanza, que así como Él venció la muerte, así también nosotros vamos a un día también, a pesar de que podamos morir, vencerla, porque Él la venció. Entonces, vemos entonces que la vida, como dijimos, es corta, breve, pero preciosa a los ojos de Dios. Aunque haya momentos de dolor, debemos, dice, vivir el tiempo que tengamos en esta tierra sabiamente, porque es corto, ya que somos, dice la Biblia, peregrinos y extranjeros. Bueno, ¿qué es ser peregrino? ¿Qué es peregrino? Y que por un tiempo está caminando. Peregrino es caminar. Claro. Por un tiempo breve. Pasa por un lugar. Y pasa y ya no está más. Es como que si yo voy caminando hasta Cosquín, no voy a caminar siempre. Un día me tocó, me tuve que ir a pata hasta allá, a pie. Y bueno, fui peregrino, pero ahora bastante que sé que no voy a caminar. Pero es que pasó. Claro. Llegó es un tramo y punto. Claro. Entonces peregrino quiere decir que pasamos por esta tierra, vamos pasando, no somos de acá, vamos pasando. Sí. Y extranjero es cuando alguien extranjero es que alguien de otro lugar, ¿cierto? Nosotros que estamos acá, dice nuestra ciudadanía, dice, está en el cielo. Entonces somos peregrinos y extranjeros. Entonces, si somos peregrinos y extranjeros, no nos tenemos que estar tanto afanando ni ocupando ni tanto en las cosas de este lugar donde estamos de paso, porque nosotros no somos de acá, pero muchas veces nos aferramos a este mundo, nos aferramos tanto que nos olvidamos que somos peregrinos y extranjeros, que no pertenecemos a este mundo, y que la vida ahora, cuando tenemos a Cristo, toma otro significado, ya no es nomás vivir por vivir, sino que tiene un propósito, como dije al principio, y que vamos a ver qué es ahora, que cuando tenemos a Cristo, la vida, esta vida corta, cómo tenemos que vivirla, este breve paso que tenemos por acá, cómo debemos vivirla. Y vamos a ver algunos pasajes. Podés buscar Filipenses 1:21, vos podés buscar Gálatas 2:20, Tomás. Bueno, sí. Bueno, Filipenses 1:21. Esto dice el apóstol Pablo. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Y qué quiere decir eso, mamá? Bueno, Pablo estaba entregado a la predicación del Evangelio y él llegó a comprender eso. Que la vida para él consistía en servir a Cristo, en vivir para Cristo, sirviéndole, amándole, entregado completamente. Y si moría, era ganancia, porque él decía eso, que si moría ya iba a estar en la presencia del Señor, ya no iba a haber muerte, dolor, lágrimas. Entonces, claro, era ganancia porque ya no iba a sufrir más, porque él lo apedraban, lo azotaban, todo por predicar de Cristo. Claro. O sea que ahí ya no iba a sufrir más, iba a estar con Cristo en la gloria. Sí, él era perseguido, ¿cierto? Sabemos, claro, que el apóstol Pablo vivió una vida difícil, ¿cierto? En ese sentido,
Entonces, realmente para él, pero aún para nosotros, aunque no seamos perseguidos como él, ¿no? Es ganancia. Ahora, la muerte en este mundo, cuando no tenemos a Cristo, la muerte no es algo que la gente lo vea como algo bueno. La gente vive evitando eso, vive evitando la muerte, porque tiene miedo, porque no sabe qué es lo que hay después de la muerte, porque no tiene confianza, esperanza. Pero para nosotros, los cristianos, los que creemos en la vida eterna, creemos en Cristo, la muerte es ganancia. Entonces no tenemos que tener miedo a morir. No tenemos que tener miedo. Y nuestra vida, dice, para mí el vivir es Cristo, es para Él. Vivimos para Cristo. No vivimos para nuestros sueños nomás. No vivimos para alcanzar nuestras metas. No vivimos para ver qué casa más grande consigo, qué auto o carro, como dice Tomás. Porque acá dice carro, acá decimos auto. ¿Qué auto más grande o mejor vamos a tener? Para Pablo realmente, él vivió desde que se convirtió para el Señor, para llevar su palabra. Y aunque nosotros no tengamos ese llamado específico que tuvo Pablo, aún así nuestra vida tiene que ser para Cristo y no para nosotros mismos. No vivir para nuestros deseos, para lo que nosotros queremos, sino para el Señor. Así que bueno, voy a cortar porque queda poquito. Vamos a salir. Así seguimos meditando en este tema. Bien, seguimos. Bueno, decíamos que para nosotros debe ser vivir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy se escucha un evangelio donde se le estimula a la gente que vayan a Cristo para que todos sus sueños se hagan realidad, para que todas sus metas se cumplan, para que tengan la casa soñada, para que tengan, ¿no?, el carro soñado, y en fin, un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y si usted cree en ese evangelio, lamentablemente no va a ser salvo, no va a tener la vida eterna, porque no es el evangelio de Cristo. Hay que creer en el evangelio que Cristo predicó, y ese no es el evangelio de Cristo. Entonces, vamos a seguir viendo cómo debemos vivir esta corta vida breve que tenemos en esta tierra. Y Gálatas 2:20. Sí, yo lo tengo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. 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 Bueno, eso es un versículo muy lindo, ¿no? Lo que vivo ahora, dice, ¿lo vivo en qué, Tomás? En la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Sí, creyendo solamente en el Hijo de Dios. Ya no vive de su propio deseo, sueño, como tú habías dicho, sueño, deseo, propósitos, meta. Ya lo que vive es en la fe del Hijo de Dios. Lo que el Hijo de Dios le manda a hacer, eso es lo que él hace, esa es su vida. Esa es su vida. Esa es su vida. Entonces, realmente que podamos decir, ¿no? Ya no vivo yo. Hasta ahora, el que vive es Cristo, en mí. Y lo que vivo, lo vivo creyendo en Él, tratando de agradarle a Él, de hacer su voluntad, de hacer lo que Él quiere que yo haga. Esa es la vida del cristiano. El negarse a sí mismo. No voy a leer ese pasaje, pero hay otro pasaje. No. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Esa es la vida del cristiano, realmente. El que dice que es cristiano tiene que tener esa vida. Si no, está engañando a sí mismo, como estamos estudiando en Juan. Y volvemos a Juan. Bueno, ahora vamos a leer entre todos. Vamos a ir a Lucas 12. Lucas 12 del 35 al 40. A ver, son 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a leer dos cada uno. ¿Puedes empezar, Tomás? Después seguimos y termino yo. Ok, Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres
que aguardan que a su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Dichoso aquellos siervos a quien el Señor, al venir, halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa acercándose y le servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera, y los haya así, dichosos aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Bueno, esta es una parábola, podemos hablar mucho de esto, no lo vamos a explicar todos, ¿no? El siervo vigilante, pero así es como también tenemos que vivir esta vida, como este siervo vigilante, vigilando nuestra vida espiritual, ves cómo estamos, esperando al Señor Jesús, en santidad, no dejando minar, como dice Tomás, nuestra vida, porque cuando menos nos demos cuenta, el Señor puede venir, y tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados, dice. Así que bueno, tenemos que ser siervos, dice, está ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, estar ahí, esa es la vida que debemos tener mientras estemos en esta tierra, como este siervo, esperando al Señor. Y ahora vamos a 1 Pedro, vamos a buscarlo todos. 1 Pedro 1. ...17... ¿Puedes leer, Tomás? Sí. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Amén. ¿Qué te dice ese pasaje, Tomás? A ver. Ese pasaje está muy interesante porque primero pone al Padre como ejemplo, porque dice que el Padre es el que, sin excepción de personas, juzga la obra de cada uno. O sea, el Padre tiene tanta justicia que es sin excepción de personas que la hace. Entonces, nosotros también podemos caer en ese juicio de Dios, aunque seamos hijos de Dios, porque Él no hace excepción de personas. Entonces, por eso nos exhorta a que andemos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Entonces, ahí vemos que la vida, como tú has dicho, es una peregrinación, un pequeño tiempo. El tiempo de nuestra peregrinación debemos todo invertirlo a vivir con temor al Padre, porque sin excepción de personas, va a juzgar a todo el mundo. No podemos creernos, soy hijo de Dios, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, con temor todo el tiempo de la peregrinación, no solamente cuando yo me convertí al principio, sino todo el tiempo hasta que termine mi peregrinación en el mundo. Ahí. Así es, muy bien, Tomás. Y el 2:11 vamos a leer ahí nomás, en 1 Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, acá también, ¿no? Nos dice, ¿cómo nos vuelve a llamar? Como decíamos recién. No es un invento nuestro, que somos extranjeros. No, la Biblia dice, ¿no? Somos extranjeros y peregrinos. Entonces, como no somos de acá, como no somos de este mundo, estamos de paso, dice que nos abstengamos de los deseos carnales. ¿Y qué son los deseos carnales? ¿Es deseo nomás de comer carne? ¿Qué es? A ver, Omar, ¿qué son los deseos carnales? Sí. Bueno, el ser humano tiene el deseo de satisfacer los deseos de uno. De la carne sea el deseo de que surge de la mente, de las emociones, de las sensaciones, de la vista, bueno, de la gula, todo de los deseos que se despiertan en nosotros, que antes de conocer a Cristo estaban muy fuertes. Entonces dice que esos deseos que sabemos que tenemos nosotros, tienen que ser, esos combaten contra nuestro espíritu, nuestra alma, porque nos hacen pecar, entonces nos hacen desobedecer a Dios. Entonces eso dice que debemos
abstenernos, Claro. erradicarlos de nuestra vida. Sacarlo. Hasta cuando se abstiene de algo de que no consume. No consume. Eso hay gente que no consume carne, por ejemplo. No lo come, ¿no? No come carne. Nosotros tenemos que abstenernos. No es que tenemos que comer un poquito. Dice que tenemos que abstenernos, ¿no? Tenemos que dejar. Y ahí entran muchas cosas. Es para hacer toda una predicación sobre los deseos carnales, ¿no? Pero hoy vemos que estos deseos, muchas veces, aún en cristianos, es como que dan rienda suelta, ¿no? El vivir para comer, el vivir de fiesta y de cosas y de siempre viendo a ver qué puedo. Que no está mal uno compartir algo, comer algo, cosas, o sea, no es que esté mal, ¿cierto? Pero cuando eso se hace ya como un hábito en nuestra vida, una costumbre que no podemos estar si no vamos a comer, si no vamos a siempre toda nuestra vida consumida por todos esos deseos. Porque hay cristianos que a veces a lo mejor no andan haciendo otros pecados, otros deseos carnales, pero están en esas cosas, ¿no? En esos deseos de, bueno, viven juntándose para comer y que tienen que estar comiendo siempre algo, o juntándose porque no pueden vivir si no comen algo, ¿entiendes? O sea, siempre alrededor de eso, o otras cosas que hobbies, viajes, ¿es cierto? No pueden vivir si no viajan, sino toda su vida está alrededor de todos esos deseos, ¿no? Y muchos no lo ven malo eso. Yo pues un poco ahí, porque muchos no ven malo que esa vida concentrada en satisfacernos a nosotros mismos esté mal. Y dejan a Dios y van a un domingo a la reunión o un día a la semana y después viven para sus deseos, ¿no? Para sus juntadas, para sus amigos, y no digo que uno no se pueda juntar con un amigo o con un familiar, o cosas, pero vivir para eso, vivir continuamente, para satisfacer todas esas cosas, ¿no? Cuando la Biblia le dice que tenemos que vivir para el Señor, para Cristo, como veíamos antes, ¿no? Viendo cómo servir al Señor. ¿Dónde está el servicio al Señor? ¿Dónde está? Porque nosotros fuimos creados, Dios no nos puso acá nomás para estar escuchando mensajes, alabando a Dios. Sí, esto es muy bueno, pero esto que hacemos acá es para ponerlo en práctica, es para llevarlo a nuestra vida, no es simplemente para alimentar nuestra mente, nuestro conocimiento de la palabra de Dios, sino que es para ponerlo en práctica. Entonces, todo, ahí, como dice, todas las cosas en su justa medida está bien, pero cuando eso se ya, obviamente que necesitamos nosotros alimentarnos, nuestro cuerpo físico, porque si no nos alimentamos, ¿cierto? Podemos enfermarnos, ahora, no, tampoco podemos estar continuamente satisfaciendo todo lo que nuestro cuerpo físico quiere y estar a ver que como, que no como, que esto, que disfrutar esto, porque eso no es bueno, ¿cierto? Sí, puede darte gusto, puede cosas, pero vivir para esos deseos no está bien, ¿sí? Entonces, Dios quiere que cuidemos nuestra vida, que seamos vigilantes, que no dejemos mirar nuestra vida y que todas las cosas haya un equilibrio en nuestra vida, ¿cierto? Porque a veces ahí es donde fallamos, porque sabemos que está mal, qué sé yo, emborracharse, fumar, todas esas cosas que sabemos, ¿cierto? Y es fácil, pero en otras áreas ahí fallamos, porque dedicamos tiempo, excesivo tiempo en otras cosas, en vez de dedicar más tiempo para las cosas del Señor, para servirle, para de su reino, y para vivir para Él. Entonces esto es un llamado, que esta vida, ¿cierto? Que vimos, que pasa volando, que es corta, que es como una sombra. Yo que a mí se me hace que ayer tenía 11, 12 años, porque es así, parece, uno se da cuenta y ya pasan los años, pasa el tiempo, pero que esta vida que Dios permite que vivamos, la vivamos en la fe del Hijo de Dios y que la vivamos para el Señor, sabiendo que
es corta y que es una preparación para estar con el Señor. Como yo siempre digo, si vos querés estar con Dios en la eternidad, tenés que querer estar con Dios acá. No es que vamos a querer estar con Dios después que nos morimos y acá vivimos como nosotros queremos y después nos vamos con Dios porque ya... No, no es así. Esta vida es una preparación, es un tiempo donde tenemos que prepararnos para pasar la eternidad con Dios. Entonces tenemos que vivir ya desde acá con el Señor, viviendo para Él, si queremos estar con Él en la eternidad. Ese es mi mensaje. Bueno, ¿quieren decir algo? ¿Aportar algo? ¿A Tomás? Sí, me acordé que cuando decías sobre los deseos carnales, que la Biblia dice que los deseos carnales se oponen al espíritu. Los deseos, entonces, por eso es, muchos cristianos que son carnales, es eso, que no le hacen caso a lo que el espíritu les indica que hagan. Entonces, se van por ahí por lo carnal. Empiezan a practicar cosas que no son de Dios, se ponen a ver series, películas, dibujos animados, y como eso nadie le dice que es un pecado tan grande, se ponen en eso. Entonces desean más cosas, desean muchas cosas, y no ponen su vista en las cosas espirituales. Y eso es por eso que Pedro escribe eso, que no caigan en esos malos deseos, porque ustedes son peregrinos, ustedes no tienen que estar igual que este mundo, porque no somos de este mundo, somos de otro mundo, somos del mundo de Dios, del reino de Dios. Entonces no tenemos que estar igual que ellos. Y otro tema que me vino a la mente de esto de la brevedad de la vida es el pasado. O sea, hay gente que se pone a pensar mucho en el pasado, que el pasado era mejor, y eso. Entonces, eso no es sano para nosotros los cristianos, porque tenemos que olvidar el pasado ya y agradecerle a Dios que hemos llegado a tal edad, porque ya estamos más cerca de Dios, estamos más cerca del final de nuestra carrera. Como dice Pablo, he acabado la carrera, porque ya Pablo sabía que ya iba a partir de este mundo. Entonces, recordarse del pasado a veces no es tan bueno, uno pierde tiempo en eso, que el pasado era mejor, el pasado esto, y ya tenemos un recorrido. Claro. Creo que la Biblia se exhorta, olvida el pasado, que yo hago las cosas nuevas. Nos espera un futuro muy, muy prometedor. Entonces, que podamos poner la mirada en ese futuro glorioso y caminemos para allá. Así que está ahí. Bueno. Yo solo quería decir más que los que pueden ver este video, que el que no conoce a Jesús, la vida consiste en gastarla acá. O sea, para el que no conoce a Jesús, es vivir satisfaciendo mi deseo, porque la vida es corta. Saben que es corta, claro. Pero es viven, disfrutan, porque dicen, bueno, es corta, entonces hacen todo lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Pero para el cristiano, bueno, pero sabemos el fin de las personas, ¿no? Que tienen esta política de vida, ¿no? Su vida termina acá. Termina acá y, bueno, la Biblia dice que hay un cielo y un infierno, y, bueno, que estas personas van a vivir eternamente separadas de Dios en el infierno. Pero vivieron bien acá, a sus ojos, ¿no es cierto? Pero también para esta persona, cuando ya no puede satisfacer esos deseos, porque le llega la edad, porque se llega una enfermedad, se terminó el mundo para ellos. Se terminó la vida. Y quieren ya morir porque no quieren sufrir. En cambio, para el cristiano no. Para el cristiano, esto, como yo decía, es un peregrinaje muy corto que nos lleva al Señor. Entonces hay un propósito. Hay una eternidad en Cristo, diferente al que no conoce a Jesús. Pero como cristianos podemos olvidarnos del propósito de Dios. Olvidarnos, descuidarlo, poner otras prioridades que hacen que no vivamos para Cristo, como lo decía Pablo. Entonces ahí estamos errando, estamos pecando. No estamos cumpliendo el propósito de Dios, entonces ahí eso no nos trae bendición para el cristiano. Por eso es un llamado para nosotros, para no perder el propósito, ¿no? Poner las prioridades bien siempre. Claro, uno escucha, ¿no? Bueno, la vida es una sola y tengo que disfrutarla y porque tengo que ser feliz, Esos son los pensamientos en este mundo, ¿no? Y uno escucha, no, bueno, esta es una vida, una sola vida y tengo que disfrutarla y tengo que vivirla y tengo que... Sin embargo,
la vida en Cristo puede que no sea una vida a veces totalmente feliz, a lo que es, a los ojos humanos, ¿cierto? Puede que tu vida, como Pablo, que tuvo que sufrir tanto por el Evangelio, y para este mundo su vida quizás no fue feliz, pero él cumplió con el propósito que Dios tenía para él. Entonces, tenemos que sacarnos todas esas ideas humanísticas que tenemos en la cabeza, ¿no? De que nosotros estamos acá para ser feliz. No, nosotros estamos para cumplir el propósito de Dios, para vivir para Él, para preparar nuestra vida para estar con Él. Y en ese propósito puede que pasemos muchas veces tiempos difíciles, tiempos de persecución, tiempo de muchas cosas. Pero eso no nos tiene que hacer sentir mal, ni hacernos enojar con Dios, ni hacernos... es tomar la cruz, como es, ¿no? Tomar la cruz, y la cruz de Cristo, a Él le costó sufrimiento, le costó, y la verdadera paz y realización la vamos a encontrar justamente en Cristo, haciendo su voluntad. No la vamos a encontrar ni en carrera, ni en tener una familia, ni en los hijos, ni en un hombre, ni en una mujer, sino en Cristo. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar acá. Y bueno, espero que sea de mucha edificación esta meditación. Amén. Hasta luego. Gracias y paz. Gracias y paz.